mismísimo Jesucristo, por nuestro Señor, por nuestro Dios y Salvador. ¿Por qué los habrá escogido? Porque estos hombres tenían hambre de la palabra de Dios, tenían hambre de Jesucristo, tenían hambre de Dios, tenían hambre de asumir el costo de seguir a Cristo. Amaban a su Señor, amaban a su Maestro. El otro principio que podemos observar acá es el que está contenido en estos mismos versículos. Dice ahí el versículo 6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Dios los escogió, los tomó, ¿verdad? Del mundo se los dio a su Hijo. Dice, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. El principio también que acá podemos observar es un principio de asociación con el fin de que se trabajase ¿en qué? En equipo. Un principio de escogencia, como lo vimos anteriormente, y este principio de asociación con el fin de trabajar en equipo. Al fin y al cabo, la iglesia es un cuerpo que tiene multitud de miembros, pero hay una cabeza, hay un líder, hay la autoridad, que es el Señor Jesucristo. Y todo tiene que actuar de forma coordinada con el fin de alcanzar, obtener los objetivos que están planteados por el mismísimo Señor Jesucristo, que es a través de su voluntad o hacia su voluntad, y están establecidos en su palabra. No hay otra forma de que la iglesia crezca de la forma bíblica, de la forma correcta, si no es a través del mandato bíblico, de los principios bíblicos que el mismísimo Señor Jesucristo da acá y que también guía mediante su Santo Espíritu hoy día a la iglesia. Fíjense, el otro principio que les quería comentar es acerca de la asociación para trabajar en equipo. La idea de la iglesia es que se trabaje en equipo. No existe ese concepto tal como el llanero solitario, un individuo por allá trabajando solo. No, hay que trabajar en equipo. Marcos 3:14 dice, y estableció a 12. Y dice allí la palabra de Dios, ¿para qué? Propósito del por qué estableció a 12, para que estuviesen con él. Es decir, Dios los asoció a Jesucristo. Dios los escogió, se los dio a Jesucristo para que estuviesen con Él, para que pudiesen ser instruidos, para que Jesús dedicara tiempo, para que Jesús los amara y para que ellos pudiesen hacer lo siguiente. Dice, para que estuviesen con Él, escuche muy bien, un conector y de nuevo el propósito subsiguiente, y para enviarlos a predicar. Primero debían estar con su Señor y Salvador, con su Maestro, ¿verdad? Para poder ir posteriormente a predicar, a enseñar, a instruir a otros. Qué importante es que se sepa la necesidad de ser discipulado, porque ya hemos confesado el nombre del Señor, hemos recibido a Cristo como nuestro único, personal y suficiente Salvador. Somos salvos. Ahora tenemos la necesidad como cristianos de ser discipulados. El Maestro nos discipula, pero con un fin impresionante de que usted no solamente complete su discipulado, sino que usted pueda discipular a otro. Y cuando se afiance en ello y pueda, más que discipular a otro, sea un discipulador y lo practique como tal, usted puede ser un obrero para la obra del Señor. En función a ello, posteriormente, Dios tomará de allí a líderes y siervos para que cumplan, para que sirvan en su obra. Esa es la manera, ese es el efecto multiplicador, esa es la necesidad de hacer todo conforme a la palabra de Dios. Fíjense algo muy importante. Juan 15:5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Juan 15:16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. La única manera de ser fructíferos en la vida cristiana es permanecer asociados, unidos para ese trabajo, para esa obra, en el Señor Jesucristo. Es allí donde es patente el fruto del Espíritu Santo, la plenitud, la llenura del Espíritu Santo. Muy importante, mire, vaya a Juan, deje su separador acá
en el capítulo 17 de Juan y vaya al capítulo 6 por algo muy importante. Capítulo 6, versículo 60, dice lo siguiente: al oírlas las palabras del Señor, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Porque si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Escucha el versículo 64, pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Versículo 65, y dijo: por eso he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Versículo 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Versículo 67, dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Jesús, hermanos, no trató de intimidarlos, no los robó de otra iglesia, no los compró ofreciéndoles dinero, no les rogó. Él estaba dispuesto a dejarlos ir si querían, pero ellos sabían, como dice el versículo 68 en el contexto. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Ellos amaban a su Señor y estaban dispuestos a asumir el costo del discipulado, el costo de vivir 24 horas al día unidos al Señor Jesucristo. Qué bendición, ¿verdad? Vamos ahora nuevamente al capítulo 17 para ver el otro principio. Ya saben, el de la escogencia, selección, el principio de la selección para realizar, de la asociación para realizar un trabajo, disculpen eso allí. Y el tercer principio como tal es el principio de la instrucción. Vaya un momento, antes de ir acá con Juan 17, vaya a Marcos 4. Marcos 4. Fíjense lo que dice acá, versículo 11. Escuchen muy bien acá. 4:11 dice: y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están afuera, por parábolas, todas las cosas. Es decir, mire el versículo 13 acá. Versículo 13 dice: y les dijo: ¿no sabéis estas parábolas? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra, ¿qué? La palabra de Dios. Cristo instruyó primero a estos 12 con el fin de que estos 12 pudiesen instruir posteriormente a otros. Jesús dedicó tiempo de calidad a sus discípulos con el fin de que sus discípulos pudieran discipular y así se convirtieran en obreros para el ministerio. Mire aquí por qué el Señor seleccionó, por qué el Señor asoció para trabajar en equipo y por qué el Señor instruyó en este entrenamiento del discipulado a esos 12. Versículo 6 del capítulo 17. Vamos a hablar. Versículo 6 del capítulo 17. Tuyos sean y tú me los diste. ¿Y han guardado qué? Tu palabra. ¿Sí escuchó? ¿Y han guardado qué? Tu palabra. Versículo 7. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Versículo 8. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. El hecho es que estas personas fueran instruidas en la palabra para que a su vez ellos posteriormente pudieran instruir a otros con la palabra de Dios. Estamos haciendo el trabajo incompleto si solamente evangelizamos y no discipulamos. Mis amados hermanos, fíjense algo muy importante para ir concluyendo. Versículo del 15 al 20. Escuchen muy bien, porque con esto vamos a concluir. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado ¿a qué? Al mundo. ¿Escuchó?
era necesario que pasaran tiempo con su maestro, era necesario que pasaran tiempo en la palabra de Dios, era necesario ser instruidos para que pudiesen ir al mundo a llevar las buenas nuevas, para que pudiesen ir al mundo a instruir, para que pudiesen ir al mundo y con autoridad predicar la palabra de Dios, ganar almas para Cristo, pero no solamente hasta allí, sino que aquellas personas pudiesen ser discipuladas para que después ellas mismas pudiesen discipular a otros y pudiesen así afianzarse y ser obreros en la obra de Dios. Versículo 18 nuevamente, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que me han de creer. Escuchen muy bien esto. Sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¡Qué bendición! Por favor, cierra sus ojos. Y allí en ese lugar, ore al Señor. Amantísimo Padre, Dios eterno, gracias Dios por este buen tiempo. Gracias Padre por tus bendiciones, por tu amor, por tu paz. Ayúdanos Dios, y que este extracto de la palabra, esta exposición de la palabra, Dios, no se quede hasta acá, sino que la practiquemos, que podamos practicar lo que predicamos. Ayúdanos Dios, queremos servirte, queremos amarte. Gracias te damos por tu infinita misericordia, por tu amor. No solamente Dios, quiero hablarle a otros de ti Señor, sino quiero instruirlos. Mi deseo es instruirlos, mi deseo es enseñarles Dios, para que ellos a su vez puedan discipularse y puedan llegar a discipular a otros, Señor, y puedan convertirse en obreros. Gracias Dios, porque tú nos has dado palabra. Gracias Dios por tus bendiciones, por tu amor y por tu paz. Te pido Dios por la Iglesia Bíblica Bautista de Suba, por su pastor Freddy Nieto, por todos los que están escuchando este audio. Padre, por favor, bendíceles y ayúdales y permite que todo esto pueda ser fortalecido en el devocional personal y familiar. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo, oramos. Amén, amén y amén. Dios le bendiga.